Bueno, vamos a hacer un culto cortito, así podemos hablar con Alberto y su esposa. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 1. Hechos 28, versos 1 en adelante. Y vamos a ver qué Dios nos quiere decir esta noche. Y poniendo la palabra bajo la guía del Espíritu Santo, la voy a leer. Y dice así la palabra del Señor, Hechos 28.1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Hasta acá la palabra del Señor. Y fíjese qué tremendo, haciendo un poquito de historia, el apóstol Pablo estaba preso y lo llevaban ante el César a declarar, porque los judíos lo habían acusado y lo querían matar, y él, siendo ciudadano romano, agarró y pidió audiencia con el César, que el César lo juzgara, que era la máxima justicia en el Imperio Romano. Entonces lo llevan y el barco naufraga, y sucede esto que pasa. Ellos se escapan del naufragio, llegan a una isla, y bueno, y esa isla era la isla de Malta, muy cerquita a Italia, y entonces dice que los que ahí vivían encendieron un fuego porque hacía frío, y ahí sucede algo muy, muy tremendo, que es lo que vamos a analizar esta noche. Dice que habían prendido fuego, y también dice la palabra que él había acercado unas ramas y había una víbora en la rama, y la víbora lo muerde. Fíjese una cosa, seguramente entre la lluvia, entre todos los problemas que había, entre el frío y todo lo demás, Pablo no vio esa víbora. Si no, no hubiera agarrado la rama, pero él no la vio. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Muchas veces nosotros estamos ocupados con nuestros problemas, con nuestras luchas, con todo lo que nos acontece día a día, y no vemos venir el problema que está viniendo contra nosotros. Y no lo vemos, porque tenemos nuestra vista muy centrada en el problema, en el sobrevivir, o en el trabajo, en lo que pasa en la familia y todo lo demás, pero hay problemas mucho más grandes que pueden venir en contra de nosotros, como a Pablo, esta víbora que lo mordió. Y usted fíjese que a Pablo lo mordió, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera picado una víbora? Yo creo que nos pondríamos a gritar, nos pondríamos a llorar, nos pondríamos a hacer un escándalo tremendo, pero Pablo no. Pablo dice que sacudió su mano y la víbora cayó. Ahora, ¿por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué no se puso a gritar? ¿Por qué no se puso a insultar? ¿Por qué no se puso a llorar? ¿Por qué no dijo: Señor, ¿por qué me abandonaste? Si él estaba preso por predicar el Evangelio. Él estaba preso por predicar a su Hijo Jesús, por predicar que la salvación venía a través de Jesús. ¿Y por qué no lo hizo? Por la seguridad que él tenía, por la seguridad que Pablo tenía, que él estaba predicando la verdad, que él era un siervo de Dios, que él estaba plenamente su vida en las manos de Dios, y que por más que venga ese mal, por más que lo haya picado una víbora, él sabía que su vida estaba en manos de Dios. Y él se acordaría muy bien la promesa que le hizo Jesús a los apóstoles cuando les dijo en Mateo:
y estas señales os seguirán, que tomarían cosas mortíferas y no le harían daño, que hollarían serpientes y escorpiones. Quiere decir que ese veneno no les iba a tocar. Y ese veneno simboliza todas las maldades que hay en el mundo, simboliza todo lo malo que a los seres humanos nos acontece y que las otras personas nos hacen a nosotros. Muchas veces en la Biblia habla que la lengua son lenguas de áspides por el veneno que dicen las personas, que dan las personas cuando hablan. Y nosotros no tenemos que tener miedo en eso. Cuando nos viene una situación mala en nuestras vidas, y si nosotros estamos caminando como Dios quiere o pretendemos hacer la voluntad de Dios, nuestras cosas están en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor, nuestra familia está en las manos del Señor, nuestra economía, toda nuestra salud, todo aquello que por ahí nos puede vapulear, está en las manos del Señor. Lo importante es que nosotros tengamos esa fe de que Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas. No de que Dios nos va a agarrar y nos va a socorrer de esta manera y lo encasillamos a Dios, lo ponemos adentro de una baldosa, sino saber que Él nos va a socorrer de acuerdo a su infinita voluntad. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y Él sabe cómo nos puede ayudar de la mejor manera. Porque nosotros tenemos la vista muy corta. Nosotros, los seres humanos, siempre nos basamos en el problema. Pero hay algo más allá del problema. Hay algo más allá que puede ser lo más peligroso todavía. Porque para el problema de Pablo era que llovía, que hacía frío. Pero entre esas ramas estaba esa víbora que lo picó. Pero él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sí, Señor. Él hacía la voluntad de Dios, porque el mismo Dios le dijo que le sería testigo y que iba a sufrir mucho por dar a conocer su nombre. Eso lo dijo el Señor. Está en los primeros capítulos de Hechos, cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesús. Entonces, él estaba cumpliendo la voluntad del Señor. Y nosotros necesitamos hacer y buscar el realizar la voluntad de Dios. Y el culto pasado hablábamos de que por ahí hacer la voluntad de Dios nos iba a acarrear enemigos. Porque la gente no nos iba a entender, la gente nos iba a acusar de locos, la gente nos iba a decir que podemos ser unos tarados, porque por ahí en vez de ventajear algo que no es nuestro, de quedarnos con algo, robar algo que podemos robar, no lo hacemos, pero sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y tenemos que saber que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que el Señor va a venir a buscar a su pueblo, va a venir a buscar a su iglesia, y va a haber alguien que nos va a juzgar, la palabra que Él dijo. Sí, Señor. Dice el Señor Jesús dice, ya tienen quien los juzgue, les decía a los fariseos, la palabra que yo he dado. Todas las cosas que nos tocan vivir o cómo nosotros tenemos que afrontar nuestra vida están en los evangelios, en la palabra del Señor Jesús. Y a través de ahí nosotros tenemos que empezar a caminar. Y si no podemos, si realmente no podemos, porque muchas veces se hace difícil para nuestra carne el menguar o dejar nuestras cosas para que Dios haga su voluntad en nosotros, decirle, Señor, a mí me gusta hacer esto, pero sé que está en contra de tu voluntad. Pero yo reconozco que a mí me gusta y no quiero estar mal con vos. Amén. Yo quiero hacer tu voluntad. Gracias. Ayúdame a dejar de hacer esto. Sea lo que sea, ¿eh? No hay límite para esto. Sea lo que nos separa de Dios, se lo tenemos que entregar. Le tenemos que decir al Señor, mirá, Señor, yo no puedo con esto. Realmente yo no puedo, pero yo no quiero hacerlo. Sí, Señor. El apóstol Pablo decía, maldito de mí, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿No? Y muchas veces nuestra carne nos juega malas pasadas, nuestra carne es enemiga del Espíritu. Lo dijo el apóstol, que la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne.
para que no hagamos lo que nosotros queramos. Y si nosotros, ¿cómo podemos vencer nuestra carne? Mediante el Espíritu de Dios. Gracias. Ahí en Romanos lo explica muy bien cómo podemos vencer las obras de la carne. Envidias, peleas, discusiones, adulterios, orgías, asesinatos, borracheras, todo está bien explicado. Todo lo que hace el ser humano. Y que por ahí el ser humano cree que está bien. Pero hay una guía que es la palabra del Señor, Gracias. que nos dice, esto no me gusta, esto está mal, y nos dice, esto lo tenés que cambiar. Gracias. Y el hombre no lo puede cambiar. El hombre no lo puede cambiar porque fíjese, a los judíos Dios le dio la ley, y sin embargo los judíos no pudieron cumplir la ley. Porque el hombre no puede cambiar. Porque Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Jesús en este momento está sentado a la diestra del Padre. ¿Te das cuenta? Y las cosas espirituales, las cosas carnales se vencen primero en el Espíritu. Sí, Señor. Se vencen con oración, se vencen con la fortaleza del Espíritu Santo. Ahí cuando uno quiere meter la pata y quiere hacer cosas que no son, va a sentir la voz en su cabeza. El que me diga que no la siente es porque realmente no es un hijo de Dios. Cuando vas a hacer una macana, vos sentís en tu mente y en tu corazón, no lo hagas. Vos sentís, no lo hagas, no. Y generalmente el hombre va y lo hace, porque es cabezón. Nuestra simiente es rebelde. Nuestra simiente es rebelde y contradictora. Se opone a Dios. Y entonces justamente con el Espíritu Santo tenemos que vencer eso. Y pedirle el apoyo a Dios. Decirle, Dios, yo necesito cambiar. Porque yo sé que si hago esto, yo me pongo en contra tuya y las cosas no me van a ir bien. Porque si nosotros caminamos como Dios quiere que vayamos caminando, o por lo menos tenemos la intención de caminar como Él quiere que caminemos, tenemos la guarda del Señor, tenemos la ayuda del Señor, la fortaleza y todo lo demás que Él nos defiende. Y tenemos un abogado, que es Jesucristo, que aboga ante el Padre por nosotros. Pero si nosotros hacemos las macanas conscientemente, hacemos las macanas si nos apartamos de Dios y todo lo demás, ¿qué apoyo vamos a tener? Ninguno. No tenemos ningún apoyo. Y acá es algo cierto. Acá sabemos que hay dos destinos, hay un cielo y un infierno. Sí, Señor. No hay un tercer estado, no lo hay. Jesús dijo, bien, conmigo estarás en hoy en el paraíso, le dijo al ladrón arrepentido, que fue crucificado con él, y a los otros, en otra parábola, le dice que solo había el lloro y el crujir de dientes, lo que se dice el infierno, el lugar de tormento. Entonces, como hay solamente un cielo y hay un infierno, hay un Dios y hay un enemigo de Dios, que es Satanás el diablo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos apartamos de Satanás y lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Y el diablo se hace enemigo nuestro. Por eso muchas veces por ahí al Hijo de Dios le pasan luchas, le pasan pruebas, le pasan necesidades, le pasan un montón de cosas. Por dos motivos. Una, porque medio como que se está alejando de Dios. Y otra, porque el enemigo se está vengando y nos quiere hacer que nosotros nos volvamos atrás de la decisión de buscar a Dios. Y que perdamos esa fe, así como le pasó al apóstol Pablo. Porque si al apóstol Pablo cuando le picó la víbora le hubiera dicho, oh Dios, dijiste que ningún mal me pasaría, dijiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me picó la víbora? Se queja de Dios. Y si nosotros nos quejamos de Dios, lo hacemos mentiroso. Mirá qué tremendo que es. Si nosotros cuando nos quejamos de Dios, lo hacemos mentiroso. Sí, Señor. Y entonces, decir que Dios es mentiroso, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. Porque no hay mentira en Dios. La palabra de Dios es sí y amén. Sí, Señor. ¿Y cómo nosotros por ahí lo tratamos de mentiroso? O cuando nos pasa algo malo, dice, oh Dios, esto que me pasó es injusto.
Lo estamos acusando a Dios de injusticia. Porque si nosotros somos hijos de Dios y decimos que nuestra vida está bajo el poder y el control de Dios, ¿cómo le vamos a decir que es una injusticia que nos haya pasado esto? Estamos tratando a Dios de injusto. Lo importante que nosotros tenemos que tener la visión de decirle, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender con esto? Porque todos los días es un aprendizaje. Todos los días vamos aprendiendo a ser mejores. Todos los días, en cada situación, Dios nos quiere enseñar cosas. Y Él, como por ahí no nos habla así desde el cielo, como por ahora estoy hablando frente a ustedes y a mí nos pasan cosas en el diario vivir. Cosas que tenemos que preguntarle a Dios cómo las afrontamos. Cosas que le preguntemos a Dios cómo Él nos puede socorrer con esto, buscar su guía, buscar su ayuda. Y que Él nos declare qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Así no nos vamos a equivocar. Y fíjese la pasividad que tuvo Pablo, porque agarró, en vez de hacer escándalo, ninguna de esas cosas, se sacudió la mano y la víbora se fue. Y se quedó tranquilo. No se quedó llorisqueando, no diciendo, uy, me voy a morir, no. Se quedó tranquilo al lado del fuego. Y claro, y después estaban los otros que lo miraban. Y están las acusaciones de las personas. Porque siempre hay alguien que nos está acusando. Siempre. Siempre hay alguien que está mirando nuestra vida y nos está esperando para sacar el cuero, en lo que sea. Siempre, 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 siempre. Y ahí están los que decían, este tipo es un asesino, porque se salvó del naufragio y ahora lo mordió una víbora. El tipo este se tiene que morir, es lo que decían estas personas. Y estaban esperando que se muera. Y muchas veces las personas, cuando ven que nos van mal las cosas, están esperando que patinemos en serio. Están esperando o que nos muramos físicamente, o están esperando nuestra ruina, están esperando nuestro mal, y están ahí como cuervos, como lobos rapaces, esperando a ver qué pedazo de nosotros pueden comer. Como dice el dicho, ¿no? Del árbol caído todo el mundo hace leña, ¿no? Y están ahí esperando que nos vaya mal todo, que nos vaya mal, que nos vaya mal. Y sin embargo, Pablo, que estaba confiando plenamente en Dios, no sufrió daño. Y el tiempo pasó, y la gente dijo, bueno, este no es un asesino, este tiene que ser un Dios entonces, porque se tendría que haber muerto y no se murió. ¿No? Se fueron para el otro lado. Quiere decir que la gente estaba pensando con su mente, con sus prejuicios, ¿no? Pero Pablo estaba confiando en Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar esa plena confianza en Dios y decirle si nos falta la fe, si nos falta la esperanza, ayúdame Dios, te necesito. Cuenta que cuando Jesús pasaba, unos discípulos o gente del pueblo les dijo en una vez, Señor, enséñanos a orar, cuando él hablaba de la oración. Le dijo, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dejó el Padre Nuestro, pero como una muestra. No es que el Padre Nuestro tenemos que repetirlo incesantemente, es una muestra de cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios, ¿no? Y en otro momento los discípulos le dijeron, aumentanos nuestra fe. Y en otro momento le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, le dijo uno, ayúdame a creer. Amén. Entonces el ser humano tiene que tener esa comunión con Dios y hablarle y decirle nuestros deseos, nuestros defectos, nuestras ansiedades, lo que a nosotros nos va tocando y lastimando el día por día, porque no tenemos que dejar que eso se haga un depósito en nuestro corazón. Porque donde se empieza a hacer un depósito en nuestro corazón, después estamos tan atados, tenemos tantos odios, tantos rencores, tantas cosas malas tenemos en el corazón que no podemos zafar. No podemos zafar. Y ahí empiezan los problemas de ataque de pánico, empiezan los problemas de depresiones, empiezan los problemas de adicciones, de drogas, de alcoholismo, de montones de cosas. Hay gente que no
Yo estoy hablando con un muchacho de Perú que pidió ayuda por el matrimonio, pero resulta que dice que él tiene tal vacío en su corazón que no es feliz ni con su esposa ni con su hijo y se va atrás de cuanta pollera se le cruza en el medio. Y yo le decía, pero no es el agujero que vos tenés adentro de tu vida el que te hace obrar así. Es el agujero que vos tenés, que vos pensás que esto te va a hacer bien y vos te vas atrás de eso y estás un tiempo y te cansás y aparece otra cosa y pensás que eso va a llenar el agujero de tu corazón y te vas atrás de eso otro y se termina eso y te vas buscando otra cosa. Y no, nuestro corazón tiene que ser llenado por el Espíritu de Dios. Él es el que nos va a dar la paz, Él es el que nos va a dar la fortaleza, Él es el que nos va a dar la firmeza para poder emprender todas las cosas de las manos de Dios, para agarrar y poder decirle, Señor, esto está en contra de tu voluntad y esto yo no lo quiero hacer. Yo me acuerdo cuando trabajaba de electricista en la sede central de YPF, la gente quería que pasara materiales eléctricos viejos por nuevos y yo me negué y perdí el trabajo. Y era encargado de la iluminación de 3 edificios de la sede central de YPF. Y perdí el trabajo. Y capaz que si yo hubiera hecho lo que querían, hasta hoy estaría trabajando ahí. Pero yo no lo hice porque justamente era en contra de la voluntad de Dios. Dios te bendiga. Yo no lo hice porque sabía que era en contra de la voluntad de Dios. Más allá del problema que yo mismo me iba a causar. Porque si había un accidente eléctrico y si alguien se moría, mi firma estaba puesta ahí por los materiales. Y yo dije que eran materiales nuevos y eran materiales truchos. Todo lo que nosotros hacemos va a traer una consecuencia. Todo. Cualquier acto de nuestra vida va a traer una consecuencia. El tema es que nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a cumplir con su voluntad. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, las cosas van a terminar bien. Yo momentáneamente perdí el trabajo, pasamos unos momentos, pero después el Señor me acercó otro trabajo, mucho mejor que ese, mucho mejor, que es el que todavía conservo. Entonces, no desesperemos por las situaciones que nos tocan vivir. No nos desesperemos y confiemos plenamente en Dios y en el querer hacer la voluntad de Dios. Así como Pablo no se desesperó, lo había picado una serpiente y él no se desesperó, simplemente siguió haciendo sus cosas, se siguió calentando en el fuego y la gente esperaba que se muriera y no se murió. No se murió porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros también, como cristianos, metemos la pata y empezamos a acusar a los demás. Y empezamos a mirar a los demás con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con todas nuestros, ¿cómo se dice? Con nuestras opiniones. Pero nosotros tenemos que buscar en Dios y decir, Señor, mira, yo vi a esta persona hacer esto, pero yo no lo quiero acusar, pero yo sé que esto está mal, te ruego que lo ayudes, te ruego que le ayudes, que pueda cambiar, que pueda darse cuenta del mal que está haciendo. Y ahí es como nosotros le estamos dando la oportunidad a Dios para que haga la obra. Porque si nosotros nos vamos y empezamos a los gritos, empezamos a los insultos, porque a la persona que le digamos que está haciendo mal las cosas se va a enojar. Se va a enojar y por ahí se arma una terrible trifulca. Más vale orar y decirle, Señor, yo te entrego a esta persona. Vos fijate lo que está haciendo. Si me está lastimando, decirle, mirá cómo me está lastimando, pero yo necesito ayuda. Y que esto no dañe mi vida ni mi corazón.
porque yo necesito tener tu paz. Yo necesito tener tu paz. Lo primero que va a recibir la persona que acepta a Jesús es paz. Es paz y ahí va a empezar a caminar. Y muchas veces las personas se creen que paz es ausencia de problemas, es ausencia de guerra. Sí, es una de los significados. Pero si usted va al diccionario, paz también significa la firmeza y la estabilidad espiritual para afrontar los problemas. Sí, señor. No es ausencia de conflictos únicamente, sino es tener la paz interior y la serenidad interior para afrontar el conflicto. Así como hizo Pablo, se sacudió la mano, se sacudió la víbora y listo. Y no solamente eso, sino que después fue de bendición, porque si seguimos leyendo el capítulo, fue de bendición y después lo invitaron a una casa del dueño de la isla, el padre estaba enfermo, lo sanó, después fueron los enfermos, todos los enfermos que había en la isla, fue y los sanó, después fueron a Roma, lo agarraron, lo juzgaron, lo declararon libre y estuvo 2 años predicando sin problemas en Roma, el apóstol Pablo. Fíjate, Pablo iba con una misión, siempre tuvo la misión de predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Y en el viaje le pasaron todas estas cosas, en uno de los viajes le pasaron estas cosas, pero su fin fue fin de bendición, porque después él terminó haciendo a lo que fue llamado, él recibió el socorro de Dios, recibió la ayuda de Dios, y entonces él pudo hacer la voluntad de Dios, pero en paz. Y esa paz es la que nosotros tenemos que tener. Y esa paz es la que nosotros tenemos que pedirle a Dios. No solamente que nos ahorre los problemas, sino, Señor, dame la paz para afrontar este problema. Porque vamos a tener problemas hasta el día que nos vamos a morir. Hasta el día que nos vamos a morir vamos a tener problemas. Pero tenemos que tener la firmeza para afrontar cada uno de esos problemas de la mano de Jesús. Y su palabra dice, Jesús mismo decía, al que pide, se le da, al que llama, se le abre, al que busca, halla. Busquemos realmente de Jesús, busquemos realmente de su Espíritu Santo y vamos a ser más que victoriosos. Vamos a tener lucha, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, pero nuestro fin va a ser un fin de victoria, porque Él nos aseguró la victoria. Él nos aseguró y Él no miente. Él no es un mentiroso. El Señor prometió, el Señor lo va a cumplir. Dios les bendiga. Amén. Te bendecimos, Señor.